martes pues, a las 12 y algo. Y estamos en la Ribera. Martes 4 de abril. Martes 4 de abril, es verdad. Venga, ¿quieres iniciar tú diciendo el martes 4 de abril? Estamos en Santiago de la Ribera. ¿Quieres? Yo lo Vale, veo súper pero si preparado. Es que él ya ha hecho un programa de radio. Claro, es que la ventaja. O sea, puedo presentar yo diciendo la fecha, Pues- el día, la semana, dónde estamos y el lugar del gabinete, ¿no? Venga, vale. Y ya cuando yo vaya a tomarte la palabra ya me dejas Vale. a mí hablar, ¿vale? Perfecto. Tú presenta como... Cuando queráis. Vale. Espera. Tenemos... Esto son cosas del directo absoluto, ¿eh? Estoy muy nervioso. Venga, Hugo. Suelta, Nosotros, suelta. mira, vamos a pensar, es normal que esté nervioso porque a mí también me pone nerviosa, pero vamos a pensar que en realidad tenemos una conversación Oigo. como si no tuviéramos un micro delante y que si decimos algo que... pues, No, oye, yo sí estoy en una conversación y no tengo un micro delante, yo estoy así siempre. vale, pues tú Hablando. si tú estás más cómodo estando así, también puedes estar así, ¿vale? Tú piensas, pues eso, y que si en algún momento dices algo de lo que te arrepientes o dices, uy, esto no lo quería decir, pues dices, oye, que esto no es lo que yo quería decir, que yo quería decir esto. Se me ha escapado. Pues también puede ser. Oye, Tiago, esto bórralo, que esto no es lo que yo quería decir. ¿Por qué la osa se ha vuelto rosa? ¿Me dejas que lo pruebe? Hugo? Porque, Que me produce curiosidad, que no soy amante del té. son de frutas del bosque que son rojas. A mí que me gusta mucho también. Yo también tengo mi ese. Cuando Yo es tú que digas soy de té. empezamos, ¿eh? Pero da una señal que si no, no sé. Empieza con un buenos días. Buenos días. Me llamo Hugo. O buenas tardes. O buenos días. O buenos días tardes. 12:26. Hoy es 4 de abril de 2023. Estamos en el gabinete en Santiago de la Ribera. Mi nombre es Hugo. Pues así, ¿no? Puedes empezar. Vale, cuando tú nos digas. Cuando queráis. Buenos días, tardes o noches, depende de cuando estés viendo esto. Estamos en Santiago de las Riberas, hoy es 4 de abril, de abril, ¿sí? En el 2023. Y ahora mismo estamos en martes. Yo soy Hugo y estamos ahora mismo en la radio sobre una charla sobre el TEA, ¿no? Ujú. Buenos días, mi nombre es Rosario. Como ya me conocéis algunos, soy la directora o una de las directoras del gabinete y hoy vamos a hablar del TEA, ya que el día 2 de abril fue el día de la concienciación mundial sobre el autismo, sobre el TEA. A mí, como no me gusta presentar a la gente, me gusta que cada uno os presentéis y siempre digo lo mismo, diciendo alguna cosa vuestra personal si queréis, pues vamos a presentarnos. Hugo, empiezas tú ya que has dicho tu nombre. Vale. Venga. Pues yo soy una persona con TEA y TDAH. Y se podría decir que soy una persona, un zurdo en un mundo de diestros. Ujú. Pero algo que te gustaría decir de ti, Que soy- algo que te guste hacer. Que o- me gusta mucho la informática y la tecnología Ujú. y las ciencias. Muy bien. ¿Y con quién vienes, Hugo? Vengo con mi madre. Hola, buenos días. Yo soy María Ángeles, soy la madre de Hugo. Hola, buenos días. Yo soy Marian, soy la mamá de un niño con TEA, con 8 años. Y bueno, vengo a acompañaros y a dar también un poquito mi testimonio y hablar un poquito de autismo. Ujú. Bueno, como os he comentado y os dije cuando hablé con vosotras y contigo, Hugo, Sí. la intención de hacer este programa es no solamente concienciar sobre el TEA, porque cada persona que tiene el diagnóstico de TEA es diferente, igual que cada persona en el mundo, ¿no? Es más hablar desde el corazón y desde experiencias personales, donde muchas de las personas, muchos de los papás puedan verse reflejados, ¿no? Que a lo mejor en algún momento de vuestra vida vosotras también habéis sentido necesidad de veros reflejadas en otras personas, cuando dieron el diagnóstico o en algún momento concreto. Pues vamos a empezar hablando de eso, del diagnóstico, de las señales de alarma que vosotras visteis. Ahora voy a hablar con las madres, ¿vale? Y Vale. luego vamos a darte paso a ti. Pero tú, si quieres Yo lo sé. decir cualquier cosa, la puedes decir, ¿vale? Vale.
Porque tú de cuando eras pequeño me has dicho que no te acordabas. Nada. Porque si te acordaras te preguntaría de directamente a ti. Las cosas que tengo de memoria sería una cosa de primera vez que me acuerdo de algo y ya está, hasta quinto que tengo todo borroso. Pues por eso te has traído a tu madre y tu madre va a hablar de esas señales, ¿vale? Venga, María Ángeles, cuéntanos tú un poquito dónde empiezas a ver que Hugo tiene unas características que sobresalen o que son más especiales o más diferentes. ¿Dónde empiezas a notar que necesita que alguien vea a Hugo? ¿O cuándo? Pues yo empecé a notar cosas que me llamaban la atención cuando Hugo tenía unos 3 años. En el cole él no paraba quieto y le costaba mucho trabajo desarrollar las tareas del cole. Y en casa, pues le costaba mucho trabajo atender algo que tú le decías, llevarlo a cabo. Y si a él se le ponía, no tenía miedo a nada, se subía a cualquier altura, o sea, no, al peligro no veía peligro en ningún sitio. Por eso quitaste Sobre todo la cocina antigua, porque tenía una zona para poder subirse a esto de la mesa y podían coger las galletas. Eso sí me acuerdo de pequeño. Hugo se subía a la encimera de la cocina desde los 2 años para coger galletas del armario. Su escalera era un botellero que había en el lateral del mueble. O sea, tenía muchas ganas de comer galletas, Hugo, ¿eh? ¿Qué más cositas así visteis vosotros en Hugo, aparte de que no veía el peligro o de que no se centraba? O, por ejemplo, a la hora de relacionarse con otros niños, ¿notabais alguna característica? O... No, yo a mí lo que siempre me llama la atención es que Hugo siempre ha querido relacionarse mucho con otros niños, pero no sé qué percibían esos niños de Hugo, que no llegaba a mantener una relación. No, o sea, llegar a un sitio, niños que no lo conocían de nada, Hugo saludar, a lo mejor decirle, yo también tengo una peonza, y mirarse cada crío y decir, ese tipo de cosas. Pero desde muy pequeño. Desde muy ¿no? pequeño. Marian, ¿tú ves algo dentro de esas señales de alarma? ¿Compartes algunas que haya visto María Ángeles con Hugo? ¿O tú vistes otras en Alberto? ¿Cómo fue? En Alberto hubo otras, pero sí que comparto la percepción del peligro, era nula. O sea, Alberto podía tropezar, como bien dice el dicho, muchas veces en la misma piedra. O sea, que podía, no percibía el peligro, pues como lo puede, como se conoce, ¿no? Era como que no tenía miedo, no había en él un límite para decir hasta aquí puedo llegar, porque si no me puede pasar esto. Y si le pasaba, no aprendía, o sea, no sabía, oye, que si me caigo ahí me hago bastante daño, o si me doy con esto, o si me... Él no lo... ¿Y cuando no lo se percibía. hacía daño? Pues había ciertas zonas, y sigue pasando, que tiene ciertas zonas que sí que nota más el dolor que en otras. La sensibilidad en él, sí que hay zonas donde son más... que las nota más, en otras donde no lo nota, más hiposensible o más hipersensible según la zona que tiene. Nosotros notamos sobre todo las primeras señales de alarma, la comunicación. No había una comunicación directa hacia nosotros, no había ningún interés comunicativo. Él es verdad que pronunciaba palabras, es verdad que hasta el año, un añito por ahí, sí que mantenía una sonrisa social, sí que era un niño muy, muy risueño, aprendió a andar y a gatear como se supone, ¿no? Dentro Sí. del margen que estipulan. Entonces no es que en eso notáramos nada, pero sí que empezamos a notarlo cuando deben comunicarse o deben señalar o deben las primeras palabras para decir lo que quieren. Ahí sí que notamos que
que Alberto no avanzaba, ¿no? Como los demás, o simplemente que no era nulo. A lo mejor también a la hora de pedir algo que él quería. Me cogía de la mano, me llevaba a lo Al que sitio, quería, ¿no? ponía mi mano, por ejemplo, un botellín de agua. Si él quería agua, él me cogía la mano y me la llevaba hasta el botellín. Ujú. Pero sin gesticular nada más que fuera a hacer eso, sino Y si alguna vez tú no lo entendías con lo que él quería, el se nivel de frustraba. frustración Su- era su bastante nivel elevado. de frustración era bastante elevado. Es una característica muy común, ¿no? Dentro Claro, de- es una característica común y aparte que cuanto menos comunicación tienen o menos se pueden comunicar, pues más la frustración es más elevada. Ujú. Al final eso se va cortando conforme van ellos adquiriendo habilidades comunicativas. Ujú. Pero mientras tanto, sí, hay unos niveles de frustración altísimos. ¿A qué edad diagnostican a Alberto? Alberto lo diagnostican con 3 años y medio no llega. Pero yo empecé con 1 año y 3 meses, ya empecé a llevarlo a que le hicieran evaluaciones, porque claro, ya veíamos algo. Pero bueno, él al tener pues otras habilidades que sí que tenía desarrolladas, pues entonces era muy confuso darle el diagnóstico. También había menos herramientas que, por ejemplo, yo considero que hay hoy en día. Ha habido un En avance cuanto a la bastante, evaluación, ¿no? claro, en cuanto a evaluaciones, en cuanto a los profesionales, que ya se va notando, la concienciación ha hecho que se vaya ya pues dando los diagnósticos más tempranos, viendo, digamos, los puntos que hay que ver desde menos edad, y se está consiguiendo que el diagnóstico se dé más temprano. Sí, que aunque antes. a veces sea un poco confuso por lo que tú has dicho, porque también Sí. puede ser que convivan dos cosas diferentes, ¿no? En una misma persona, Claro. digamos, dos cosas diciendo pues algo como, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, en el caso de Hugo, a lo mejor tener 2 diagnósticos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero que aunque convivan, muchas veces es confuso porque no sabes si esto lo está haciendo de esta manera o de esta, hasta que crece un poco más, y entonces como que se van aclarando un poco las señales esas de alerta o lo que vemos en el niño, ¿no? Sí. También a veces la madurez también que tiene el niño hace que podamos ver unas cosas u otras. Claro, es una incertidumbre que hasta que no llega al diagnóstico y empiezas con los especialistas y va pasando un día tras otro, y pues lo que conlleva esto, que no nos dan algo escrito que sea blanco o negro. Esto es un camino de muchos colores, de muchas incertidumbres, porque al final pues esto hay que ir viéndolo poco a poco, mucha paciencia, mucha... Claro. Y que no hay dos casos nunca No, iguales. claro. No, nada. Que es nada una de que las ver. cosas que se está estudiando ahora, ¿no? Sí. Sí. Está... Yo a mí me llama la atención porque sí que el TEA, algo muy... Común. Una alarma... Más característica, Más ¿no? característica es que los críos no suelen hablar. Empiezan a hablar y de repente pierden el vocabulario Ujú. y dejan de hablar. En el caso de Hugo no fue así. Hugo hablaba muchísimo y desde muy pequeño tenía un lenguaje por encima de su edad, Ujú. como un poco pedante. Sí, bueno, también es una de las características muchas veces, ¿no? Ese lenguaje un poco que sobresale a la edad, que dices tú, bueno, ¿por qué está utilizando este niño como un niño viejo, ¿no? Sí. Muchas veces se utiliza mucho el ese de, es que este niño es como muy viejo al hablar, ¿no? Por esa pedantería en el lenguaje, que es muy común, pero que luego se entiende que es que está dentro de un contexto. Esto no quita que haya personas que hablen con un lenguaje un poco más, Sí. bueno, más, a lo mejor, ¿cómo te digo yo a ti, Hugo? No, me lo dice Omar. Ah, Hablo como un viejo. eso te lo dice Omar. No, yo digo que como te digo a ti, que te tienes que posicionar en el nivel del resto para que te entendamos a claro. veces, ¿no? Porque él a lo mejor me intenta Porque explicar utilizo muchos cosas, tecnicismos. muchos tecnicismos exactamente, que yo a veces le digo, explícame esto. Entonces se pone a un nivel que yo digo, es que
yo a ese nivel no te puedo entender. Me tienes que bajar un poco el nivel para que yo te pueda entender, ¿verdad? Sí, de eso hemos trabajado muchas veces aquí. Tú conmigo. Es una característica también. Bueno, cada uno es una persona diferente también. En el momento en el que os dan el diagnóstico, una de las cosas que yo he leído mucho, ¿no?, es sobre que los padres, bueno, en cualquier tipo de diagnóstico se experimenta un duelo, ¿no? Un duelo de lo que tú pensabas, luego te tienes que enfrentar a algo nuevo, no sabes muy bien, a veces cuesta más, a veces cuesta menos. ¿Vosotras cómo sentisteis que afrontabais el diagnóstico y también vuestro entorno? Pues Marian. mi experiencia es un poco, no es tan como la típica. Yo, en nuestro caso, el diagnóstico fue una sanación. En mi caso, conseguir que a mi hijo le dieran el diagnóstico por fin, a sus 3 años y medio, después de estar 2 años viendo en Alberto pues, rasgos TEA y intentando entender pues su actitud, lo que le sucedía. En mi caso fue gratificante tener ese diagnóstico. Yo creo que mi duelo fue cuando empecé a ver los rasgos, ¿no? Cuando tú empiezas la típica comparativa, que vas al parque, que vas al supermercado, que vas a un centro comercial, a un parque de bolas, y pues al final tú dices, ¿por qué mi hijo no juega con los demás? ¿Por qué mi hijo no habla como ellos? O entonces ahí vas teniendo como un duelo. O sea, yo en mi caso fui teniendo ahí como un pequeño duelo, ¿no? Como no es el niño que te idealizan, porque hasta que conoces el autismo y las neurodiversidades, y pues sí, tú piensas que tu hijo pues tiene que ser pues como todos, ¿no? Como te han enseñado en la tele, como te han enseñado en la familia, y cuando empiezas a ver todo eso, pues algo en ti se queda bloqueado. Y yo creo que a mí me pasó más en esa etapa, pero bueno, fue una etapa difícil porque como no hay un diagnóstico te culpabilizas tú misma, ¿no? ¿Qué estaré haciendo mal para que suceda esto? ¿O qué no estaré haciendo bien? ¿No? Pero cuando por fin me dicen, no, es que sus rasgos son TEA, y ya eso fue con 3 años y medio, y a los 3 años y 8 meses cuando lo ven en salud mental, y la psiquiatra nos da el diagnóstico de autismo, bueno, trastorno generalizado del desarrollo, pero autismo, ¿no? Y para mí fue sanador. No hubo ahí un duelo, todo lo contrario. Para mí fue, por fin, vamos a tope, porque al final ahí sí que puedes recurrir a los profesionales, pueden entender a tu hijo, y se acabó el estigmatismo de por qué hace esto, por qué hace lo otro. Ya hay un nombre. Entonces yo, para mí fue sanador. Creo que, María Ángeles, tú has comentado antes también un poco parecido, ¿no? Sí, yo, para mí fue un descanso, fue respirar, dejar de sentirme culpable. Y Aunque tú nunca has sido culpable. por supuesto que no, para nada. Pero bueno, yo me sentía culpable porque a mí todo el mundo me decía que la conducta de mi hijo era culpa nuestra, que era un crío hijo único, consentido, mimado, y que hacía con nosotros lo que quería. Hijo único. ¿Cómo usted? Eso siendo muy pequeño. Y luego, pues cuando llegó su hermano, pues tenía un hermano pequeño, entonces quería llamar la atención. Entonces el final de esa frase era: tu hijo es un maleducado. Entonces decía, si yo corrijo a mi hijo, yo le explico a mi hijo que no se puede subir ahí porque se puede caer y se va a hacer daño, que ahora no se puede comer una galleta porque en un rato vamos a cenar. Cuando tú a Hugo no le dabas una galleta, eso era una rabieta impresionante. De hecho, a mí las rabietas de Hugo me llevaron a tener problemas con mi vecina de al lado. La tuve que denunciar para que nos dejase en paz. Fui a juicio con ella porque en cuanto que oía a mi hijo abrir la boca llorando, empezaba a gritarme por el patio de atrás y demás, a montarme unos espectáculos impresionantes. No te imaginas
Entonces, claro, aquello tampoco ayudaba a poder educar a mi hijo. Encima, si ya es complicado, pues nosotros nos encontramos con esta complicación también. Y demás, entonces para mí fue un alivio. Luego, aparte que el diagnóstico de Hugo llegó más tarde que el de Alberto. Con 9 años llegó el diagnóstico de... con 9 años. En cuarto de primaria. Aunque ya estaba muy claro desde los 4 años, ¿no? Por lo que tú nos has contado antes, que había... Sí, que sí. tú ya estabas detrás de eso, ¿no? Hasta los 9 años. O sea, yo decía, a Hugo le pasa algo, a Hugo le pasa algo, y la contestación era, tu hijo es hijo único, consentido, mimado, maleducado. Uh-huh. ¿Vale? Entonces ya empezaron a verlo en el cole cuando tenía 6 años. Y ya fue una carrera de fondo hasta llegar al diagnóstico del TEA. Primero fue diagnosticado de TDAH. ¿Quién le dio el diagnóstico a Hugo? ¿El primer diagnóstico de TEA? ¿Quién se lo dio? ¿El equipo de orientación? Se lo dio, nos dieron una sospecha de diagnóstico, Uh-huh. como TDAH. Y entonces con esa sospecha de diagnóstico fuimos a salud mental y ahí fue diagnosticado de TDAH. En la segunda consulta que nos vio, creo que era la doctora Sonia Andrés, nos dijo, aquí hay algo más, tenemos un nombre que busca un apellido. Entonces, pues pidió una valoración que llegó muy tarde en este caso porque tardó 3 años, desde que Hugo tenía 6 hasta los 9 que nos la dieron. Pero bueno, llegó. La tuvimos, ¿no? Llegó, y entonces pues todos esos cargos de conciencia, todos esos agobios y esas culpabilizaciones durante tantos años quedaron aliviadas en ese sentido. Y en ese momento teníamos que ponernos las pilas para entender a nuestro hijo. Claro, al final lo bueno que tiene recibir un diagnóstico cuando hay realmente un diagnóstico, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene unas peculiaridades y le dan ese diagnóstico porque lo necesitan, a vosotros como familia es, vamos a intentar entender qué es lo que está pasando por aquí. Claro. ¿No? Que yo muchas veces lo que le digo a muchos padres que vienen así un poco confusos es, tú imagínate que tú vas a otro país la primera semana, un país donde no se hable nada, o sea, que sea completamente diferente a España, que no entendamos ni por gestos nos entendamos, ¿vale? Y les quieres explicar, yo qué sé, que quieres una galleta, algo muy básico, ¿no? O que quieres ducharte, o que te encuentran mal. ¿Cómo lo haces? ¿No? Ahí nos encontramos un montón de dificultades para poder explicarlo, ¿no? Sobre todo para que los demás nos entiendan. Y eso es un problema que como sociedad todavía en las escuelas muchas veces o en sitios donde vamos existe, ¿no? Dificultad para comprender. Pero muchas veces también es porque hay una barrera de, bueno, tengo que situarme en esto, ¿no? Yo veo muchas veces falta de recursos en sitios públicos, ¿no? Como puede ser un parque. Con unos pictogramas a un niño en un parque le ayudan muchísimo, sobre todo a un niño pequeño. El derecho a jugar es de todos los niños. Obvio. ¿No, Hugo? Sí. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, es algo que no se debería ni de plantear o que no se debería estar exigiendo pensando, oye, ¿por qué este parque no tiene pictograma? O que venga un padre que tiene un niño con TEA o con alguna dificultad, o un padre que tiene un sobrino o un amigo con... Y decir, es que en este parque no puedo venir con mis hijos, ¿no? Sí, claro. Aparte que al final el pictograma es una forma comunicativa ya no solo para niños con TEA o también para familias que no tengan el idioma o simplemente que no sepan cómo puede funcionar cierto columpio, que a veces hay, ahora sobre todo hay unos columpios muy modernos, muy chulis, que a veces dice, uy, esto como... Nosotros estábamos en Murcia el otro día y había un columpio que no sabíamos si era de pie, si era sentado, cómo era. Un pictograma nos hubiera ayudado a nosotros a entender
columpio de pie? Sí, bueno, no lo sé. Era, No lo saben porque era una cosa como- muy rara, no Como había no nada. venía explicación. No tenía explicación. Yo, por ejemplo, yo cuando voy al... Los carteles estos con normas. Me estoy Claro. imaginando otra cosa con los pictogramas. No, pictograma, a ver, un pictograma que también ayude a entender cómo utilizar ese columpio. Sí, eso estaría muy bien. Por ejemplo, Claro. yo cuando voy al gimnasio, Hugo, que no es que yo vaya mucho al gimnasio, pero cuando voy al gimnasio o alguna vez he ido Obvio, hay un cartel donde pone cómo se hacen los y ejercicios. te metes todo. a una máquina y no sabes cómo funciona, el que haya unas imágenes que te explican cómo funciona y dices tú, ahora lo entiendo, ¿no? ¿Tú has utilizado alguna vez pictogramas, Hugo, para entender algo? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de alguno que hayas utilizado? ¿Te acuerdas de en qué edad más o menos? Pues ¿O para qué? Algunos en gimnasia con mi madre en la máquina en la máquina que es para varias cosas, nos solo un ejercicio donde hay pictogramas para varios ejercicios, pero a veces nos ponen un ejercicio que no está directamente en la máquina, porque son los más comunes. Y no me acuerdo de ninguna más, pero sé que utiliza muchas veces un pictograma para ver las cosas cómo se hacían. Cuando eras más pequeño, a lo mejor. ¿Te acuerdas de alguna imagen que te gustara o...? Me hacía gracia el de esto de... En los carteles estos que están para no resbalarte en el suelo, que será un monigote de palos, ahí cayéndose. Ahí cayéndose, vale. Los pictogramas no son solamente también para explicarnos cómo funciona algo, sino también para poder expresarnos. Sí. Si yo veo a lo mejor unas imágenes donde un monigote se siente triste o alegre o confuso, también me pueden ayudar a ver cómo me siento, ¿no? ¿Cómo gestionas tú tus emociones? Intento gestionar lo mejor posible para empezar y siempre busco apoyo de alguien con el que confíe. Ujú. ¿Cuesta a veces gestionarlas? Sí. Es que es muy difícil gestionar las emociones. No es algo fácil que diga, nada, aprende. No, es muy difícil. Antes estábamos hablando del nivel de frustración. Por ejemplo, Marian ha dicho que Alberto a veces se frustraba mucho, sobre todo cuando era más pequeño, Sí. aunque a día de hoy... Sigue teniendo pico. Sí, pero cuando era más pequeño y algo no le salía como él quería... Lo que pasa que, perdona que te interrumpa, Sí, ¿no? pero ahora son un poco predecibles. Ujú. Ya el conocerlo, el paso de los Como un años... patrón. Exacto, ya sabemos, ya podemos predecir un poco cuándo viene ese pico. Ujú. Entonces, Hugo, tú, por ejemplo, que a él muchas veces se frustra mucho cuando no le salen las cosas como él quiere, igual que me frustro yo, ¿vale? Igual que nos frustramos todos. No te he visto nunca frustrarte. Pues ayer que tuve un examen, Sí, no te digo yo cómo me puse porque no contesté una pregunta. Imagina, tú cuando, ahora siendo más mayor, ¿qué momento te acuerdas tú que te hayas frustrado así mucho porque algo no te salía como tú querías? El examen de lengua. El examen de lengua. Muchas cosas en general, no te puedo decir nada específico que ahora mismo se me venga a la cabeza, pero sobre todo es frustraciones por las expectativas que a veces tengo, que a veces tengo, y por eso estoy aquí viniendo, para poder contarme algunas cuantas cosas y también para aprender a varias cosas además. Bueno, a gestionarlas mejor, dicho, ¿no? Sí. Y luego también a conocerte más, Mm. ¿no? Nadie quiere cambiarte. ¿No? No va de eso. No. El hecho de asistir a terapia no es cambiar a la persona. Obvio. No. Es aprender a conocerla, a que se conozcan y a que se autorregulen, ¿no? Hugo, ¿te hago a ti alguna pregunta? Vale. Venga, a ver. Te voy a hacer una pregunta de cosas que a lo mejor tú me vas a entender más. Vale. Con los dobles sentidos y todo eso, ¿qué tal? A ver, mucho mejor que en comparación a cuando nos conocimos, pero muchísimo mejor, ya no tengo ningún problema con eso. Y con los chistes. Es más, puedo utilizarlos ahora para bromas a veces. Sí, yo lo sé, que ahora Hugo pues me hace muchas bromas, pero antes pues le costaba a lo mejor entenderlas, Sí. ¿no? O los chistes o los dobles sentidos. Yo voy a poner el ejemplo de una persona a la que quiero mucho, que ya es adulto, con TEA, y cuando era pequeñico yo me lo llevé por ahí, fuimos bueno, estábamos con más niños
y no salió algo como quisimos. Y le dije, bueno, yo no lo dije, no sé quién lo dijo, me cago en la leche. Entonces se acercó a mí, me dijo, Rosario, mira lo que ha dicho. Digo, ¿pero qué ha dicho? Me cago en la leche, ¡qué asco! ¿Es que tú crees que alguien se puede cagar en la leche? Y Es yo... posible, es posible. Y yo dije, pues no es verdad, No tienes hay- toda la razón del mundo. No hay, Digo, ninguna, es que eso... no hay ninguna norma que lo prohíba, pero es posible. Pero no está... Pero no está bien, no- obvio, no está bien. ¿No? Entonces, claro, yo ahí, aunque yo era muy jovencica, me di cuenta de las dificultades que tendría para entender cosas que para mí eran tan obvias como Obvio. una frase hecha, ¿no? Y dije yo, fíjate, ¿no? Y él vino a decírmelo, pero bueno, ¿cómo pueden hacer esto? Es que eso no se hace. ¿Y dónde lo van a hacer? Pues yo esa leche no la quiero, ¿eh? Me decía, yo esa leche no la quiero. Y yo, tú no, te No, no preocupes, es que eso leche, no es te la- colacao, es colacao. ¿Qué mitos, a qué mitos o qué mitos os habéis encontrado alguna vez? ¿O qué desinformación os habéis encontrado que habéis dicho? Es que esto falta más información, aunque haya cada vez como más conciencia, más información, más... ¿Qué os habéis encontrado alguna vez vosotras o en algún contexto que hayáis dicho, jo, es que falta más información sobre este tema o deberían de quitarse los mitos? Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me dicen muchas veces es, sí, es verdad, son poco cariñosos, ¿no? Y yo digo, pues no. Quiero decir, cada persona es como es, ¿no? Eso para mí sería un mito y... Es un mito y Alberto en nuestro caso no le gusta mucho el abrazo, no es... Conmigo, por ejemplo, sí que es extremadamente cariñoso. Pero con la Extremadamente persona una no. forma de hablar. A mí me encanta que sea así de cariñoso, pero sí que es muy cariñoso. Y en cambio, pues cuando tiene que darte un abrazo, pues se acerca así un poquito con el hombro. Le cuesta un poco más el contacto ese físico, ¿no? Sobre todo con cualquier persona que tiene menos cercanía. Pero sí que es cierto que es un mito, totalmente, porque yo creo que Alberto es así, porque su personalidad es así. Y entonces, por el TEA, tiene esa dificultad de disimularla y entonces pues lo hace. Pero es porque el TEA lo que le ocasiona es la dificultad de disimular, no ser cariñoso, creo. Demostrarse tal y como es al final. Exactamente, ¿no? porque exacto, Alberto se muestra tal como es, no es extremadamente cariñoso, no le apetece dar abrazos, pues lo hace así un poquito disimuladamente, se acerca, pero es porque él, sin TEA, hubiera sido un niño igual que es, que no le gustaría ir abrazando a la gente. Bueno, pero cuando te quiere abrazar de verdad te abraza. Sí, Entonces claro, ahí tiene claro, como un claro. valor añadido el abrazo, ¿no? Exactamente, Alberto es capaz de mostrar sus sentimientos, claro que sí, y su cariño, y hasta empieza ya a empatizar, ya empieza a entender, digamos, a empatizar me refiero a demostrar la empatía. Empatizar, yo siempre digo que eso ese sí que es el mito que más daño a mí como mamá me ha hecho. La empatía como mito. El mito te refiere a que no tienen Al mito de que empatía, no ¿no? tienen empatía, porque para nada que va. Tienen empatía y además la tienen extra, la tienen hasta más fuerte, porque por lo que sea ellos perciben las cosas de otra manera, de otra forma, y la empatía la perciben también de otra manera y la demuestran de otra manera también, pero no significa que no la tengan. Alberto empieza a mostrar ahora a los demás socialmente su empatía, viendo a una compañera que llora, pues se arrima, le da un abrazo y yo ya creo que eso es Claro, un le paso muy pregunta grande. a lo mejor qué te ha Le pasado. pregunta cómo estás o qué te pasa o dice lo siento. Él dice lo siento aunque no haya sido, pero es su forma de ¿qué le digo? No sé qué decirle, pues lo siento. Como Yo como te si lo fuera- dije hace poco y me erizo un poco porque Alberto está en el grupo de habilidades sociales y emociones y el papá de una nena que está en ese grupo falleció hace poquito y se lo dije a ella porque él fue sacando todas las emociones de cómo se sentían todos los niños ese día y especialmente con ella, ¿no? Sacaba todas las emociones según la niña iba contando la historia y recordando a su papá, ¿no? Que fue un momento así un poco... Y me pareció súper bonito, ¿no? A la vez de jolín, es que qué gran ejemplo está dando él, ¿no? Porque muchas veces como adultos, cuando
muere bueno, un familiar de alguien, intentamos a lo mejor, no sabemos cómo estar, ¿no? Al Claro. final a veces como que nos cuesta estar, simplemente estar en ese momento. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo? No sabes cómo reaccionar, cómo Pues, actuar. y él estaba allí, al lado de ella, enseñándole cómo ella se sentía, ¿no? Con esos dibujitos que no eran pictogramas como tal, pero eran imágenes, y estaba enseñándole a ella cómo ella se sentía. Y eso a ella le vino muy bien también, porque entendió muchas cosas. Que bueno, pues que estaba triste, pero también estaba contenta de recordarlo, también se sentía enfadada, ¿no? Porque Sí. pues, bueno, no estaba viendo una situación que le gustara, y bueno, creo que ahí eso es una lección que nos da a muchos adultos y a muchas personas que bueno, que somos neurotípicas, ¿no? Sí, O claro. eso creemos. ¿Tú a qué mito te has enfrentado tú alguna vez, María Ángeles? Cuando a lo mejor Hugo era más pequeño. Hombre, yo por ejemplo, lo de la empatía lo veo como ella. Hugo tiene mucha empatía, pero sí que es cierto que muchas veces no sabe distinguir la comunicación no verbal. Ujú. Entonces él ve una persona seria y no sabe si está seria, está enfadada, está triste. Ahí se pierde. Ujú. Tiene muchas ¿Qué posibilidades. te pasa ahí, Hugo? ¿Qué se te pasa a ti en ese momento? ¿O qué dificultades encuentras tú para hacer la lectura de esa persona? Pues que me es muy difícil, no puedo especificarte en qué, ya que es sobre todo los gestos de la cara, por cómo lo entienda Ujú. y cómo tenga basado, como de que este gesto es enfado, tristeza, y cuando es uno de esos que se parece a varios a la vez, entonces ya no se entiende tanto. Pero últimamente sí que he estado mejorando con eso. Ujú. Yo, por ejemplo, en Hugo veo que al principio venía siempre te daba un abrazo de esos que te rompía el cuerpo entero, ¿verdad, Hugo? Y entonces muchas veces como que él no se daba cuenta cuando era el momento del abrazo o cuando no era el momento del abrazo, y es una cosa que en casa habéis trabajado mucho, ¿no? Y se nota, él ya a veces va y te lo pide, oye, ¿te puedo dar un abrazo? Y eso a mí me parece, vamos, un trabajo muy importante, porque ya él, pues si él no sabe reconocer si es el momento o no es el momento, pero simplemente el hecho de que te lo pida, es que todos deberíamos de pedirlo, quizás, Hugo, ¿sabes? Que a lo mejor es un trabajo que no hacemos el resto de personas. Eso es una realidad, que pensamos que a lo mejor el resto no tenemos que trabajar ciertas cosas cuando sí que las tendríamos que trabajar. ¿Tú te has enfrentado a algún mito, Hugo, sobre ti o...? Bueno, no sobre decirte porque no me acuerdo mucho de cosas de pequeño, pero sí No, que... de más mayor. Pero sí que he visto otras personas que ha parecido de que porque tenga una cosa que tenga autismo en sí, parezca de que tengan que ser un estereotipo de una persona tonta, cuando es totalmente lo contrario a veces. Como que no te enteras de las cosas. Exacto. Cuando hablas de tonto te refieres a que como que no te Sí. enteras de las cosas, ¿no? Mejor explicado. Ahí. Y te estás enterando de todo, Mm. ¿no? Incluso mejor, y estás dándote cuenta de muchísimas más cosas, ¿no? ¿En qué momento has vivido tú eso? Pues muchas veces con algunas veces de algunas actividades vuestras que he visto gente ya no solo en grupos, sino de otros grupos o en el instituto mismo. Ujú. Algunas personas Cuando te juntas que con más gente. Esto, sí, exacto. Y cuando cuando esos típicos estereotipos no me parecen lo correcto. Ujú. Porque al fin y al cabo es una mentira que se da como algo cierto. Porque yo creo que es mejor más estereotipo que mito. Ujú. Vale, es decir, que tú cuando te enfrentas a alguna actividad social, sea en un sitio o sea en otro, muchas veces te encuentras con gente que a lo mejor tiene como una especie de estereotipo sobre ti. Sí. Y dice, bueno, pues que Hugo seguramente así, 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 lo trato de esta manera, a lo mejor para que entienda más las cosas, pero a lo mejor Hugo no necesita que le explique así las cosas, por ejemplo, ¿no? Básico, sí. Más o menos. Vale, y con el tema de las habilidades sociales, ¿cómo veis vosotras? Bueno, a Hugo le cuesta bastante trabajo simplemente relacionarse
un grupo de 3 personas contándolo a él, una de ellas. Ujú. 2 personas le cuesta menos trabajo. Él y otra persona le cuesta menos trabajo. O sea, como en pareja, ¿no? Sí. Pero lo que es en grupos grandes le cuesta mucho trabajo. En el sentido, por ejemplo, pues mira, hace poco tuvo que hacer un trabajo en el instituto, ¿Cuál trabajo de todos? que Ha habido era un varios. trabajo de todos, pero pues Espera, ¿de él se geografía? quedó con la parte que quería que se quedara como él quería. Entonces, claro, hizo más trabajo que el resto, pero porque lo decidió él. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, le cuesta trabajo llegar a un acuerdo con el resto de la gente, por ejemplo, para ver qué hace cada uno. ¿Y Alberto? ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Con el tema de relacionarse, habilidades sociales y... A Alberto le cuesta mucho. Ujú. Le cuesta mucho las habilidades sociales. Es cierto que estamos experimentando en él ahora mismo una... como cuando vamos a parques públicos, niños que no conoce, es capaz de interactuar un juego que estén haciendo que les interese. Es cierto que luego se va, los niños a lo mejor me miran como diciendo, no nos ha hecho... Bueno, las habilidades sociales las tiene, todavía no las tiene muy desarrolladas, por decirlo así. Pero bueno, como hemos hablado antes del programa, que estábamos hablando de lo bueno, ¿no? De que al final sus compañeros desde los 3 años tiene sus mismos compañeros, y lo que es con su grupo de clase sí que se relaciona, sí que es capaz de hacer juego con ellos, de interactuar con ellos. Tiene, como yo siempre digo, ¿no? Tiene su grupito de sombra, de apoyo, tiene compañeros y compañeras que lo arropan mucho, que lo apoyan mucho, y eso está ayudando mucho a sus habilidades sociales, al igual que el Claro. taller que él hace aquí en el gabinete, que también hace su taller de habilidades sociales con sus compañeros, con Javier, que lo nombra mucho, y yo creo, pues bueno, que las habilidades sociales ahora mismo todavía queda mucho, pero van poquito a poco van mejorando. Que el entorno y que los compañeros le ayuden, Es primordial. eso es una cosa... Sí, Es ¿verdad, primordial. Hugo? Es un trabajo de fondo, tanto de docente como de centro, como de familia. Sí. Notamos mucho los compañeros que las familias están implicadas en la concienciación de cómo es Alberto, y lo notamos muchísimo, muchísimo. A ver, a nivel general el grupo de clase es especial con él, pero sí se nota mucho, claro. Cuando se habla en las familias, de ahí que la concienciación pues sea tan importante. Y luego, pues también el hecho de lo que Alberto le aporta a ellos, ¿no? Porque también lo digo muchas veces, que son niños que tienen una escuela de empatía, son increíbles. Eso es lo que yo quería hablar, porque las dificultades pues son muy, muy visibles muchas veces, ¿no? Pero lo bonito a lo mejor del trabajo, tanto en el cole como fuera, como en casa, es ver las cualidades y donde más se puede potenciar al niño, qué cualidades tiene, cuáles son sus mayores habilidades. ¿Vosotras qué habilidades veis? Y Hugo, ¿tú qué habilidades ves en ti? ¿Qué habilidades notas en ti que dices tú, es que yo esto veo que se me da súper bien, o que me encanta, o incluso cuando algo te gusta, te gusta mucho profundizar en ese tema? Sí, ¿En qué es en lo que tú más... pues cuando algo me gusta sí que me vuelvo un experto en eso. te vuelves un experto? Sobre todo en la tecnología, que ahora actualmente la controlo fácil y me puedo poner con una cosa, me la da un momento y puedo entender bastante rápido hasta el funcionamiento y hacerme ideas de cómo la han programado. Pues me sucedió con la realidad virtual. Y también cuando es cosas como matemáticas, ciencias, en asignatura exactamente, me gusta mucho y me adapto mucho a la clase y estoy mucho más concentrado que si es, por ejemplo, yo biología o literatura, lengua. Porque me gustan mucho más los números que las letras. ¿Por qué?
Que tienen los números, que no tengan las letras. Muchas cosas, como no tener ver. que aprenderte las tildes de memoria. Ah, bueno, eso... O también que con ellos puedes averiguar un montón de cosas que hay en el mundo. Ujú. Y O eso sea, tú ves el mundo desde un punto de vista matemático, Sí, ¿sí? porque al fin y al cabo sí que no lo hago allí como si fuera número ahí, calculando todo, pero sí que me gusta cuando tengo que hacer una cosa, utilizar las matemáticas. Y si no puedo utilizarlas, pues intento hacerlo de otra forma. Ujú. ¿Qué ves tú en Hugo así que tú digas? Es que él ha dicho, a mí me gusta algo, entonces paso de que me guste algo a convertirme en un experto. Sí, a él siempre que algo le llama la atención, investiga, busca información y es cierto. De hecho, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que desde que está en el instituto, a lo que más le gusta es donde lleva las notas más altas, por ejemplo las matemáticas, la física y demás. El año pasado estuvo haciendo una asignatura que era robótica Robótica fue increíble. y sacó una notaza. ¿Matriculado o no? Entonces, no matriculado, ¿no? Entonces, él en cuanto que ve algo, va por eso. Ujú. Y Marian, tú así que ves, porque Alberto tiene también muchísimas cualidades, muchísimas habilidades, aunque sea más pequeño, desde bien pequeño se le van viendo, por ejemplo, yo pienso en Alberto y pienso en la manera que tiene de crear estructuras ¿Con Lego? para mí súper complejas, por ejemplo, con Lego, Hugo, pero estructuras súper complejas de visualizarlas, ¿Tú qué ves en tu hijo? Así que dices tú, es que... Bueno, yo ¿qué veo? Pues yo veo muchísimos potenciales en Alberto. A nivel, ya sé que soy la madre y no cuenta, pero veo muchísimos potenciales. Aparte de evidentemente ver lo que necesita, también vemos lo que se le da extremadamente bien. Y Alberto, pues bueno, como bien ha dicho él, a Alberto le pasa igual. Alberto, cuando una cosa le gusta, él tiene que convertirse en un experto. Aun con 8 años, más pequeño, pero eso lo comparte. Tengo ganas de conocer a Alberto. Así te lo digo. Tengo ganas. Pues ya verás qué bien os vaya a llevar. Porque os vais a hacer expertos para todo. Cuando tiene su interés, evidentemente también han sido los números, sobre todo las matemáticas. Las letras también, desde muy pequeñito, porque aprendió a leer en una edad muy temprana, de manera autónoma, sin que nadie lo guiara. Y bueno, de hecho hay un nombre, ¿no?, para lo que a él le sucedió, que es hiperlexia, que no se habla de la hiperlexia, pero es muy importante también ponerle nombre a eso que hace tu hijo, que tú no entiendes por qué. ¿Qué es la Porque hiperlexia? La hiperlexia, pues es como una fijación, un interés muy profundo en letra y números, en la lectura precoz. Entonces, pues claro, a nivel social la gente piensa que es que tú estás ahí metiéndole a tu hijo que lea en la cabeza, sí, tiene que leer. Pero no es así. El chico que quiere leer. Que quiere, claro, es una condición y al final pues también tiene su... A veces les gusta tanto que se ponen como a escribir Sí, en el aire. en el aire o en la pierna. Yo Sí. lo hago. ¿Tú lo haces? En Pues, arena, cualquier ya somos sitio era... dos. Yo también lo hago. Sobre ¿Tres? todo con los números, cuando tengo que calcular algo. Ahora ya no me pongo a hacer multiplicaciones porque me armo un jaleo que tengo que hasta borrar. Pues sí, y bueno, a nivel matemática, a nivel música, a nivel... la verdad que tiene una memoria impresionante, tiene una memoria, es capaz de memorizar las cosas con verlas una vez o dos. Y bueno, y también pues lo bueno que tiene es que intenta llevar en todas las asignaturas o en todo, intenta aprenderlo, aunque no sea tanto de su interés, pero sí que también muestra esa habilidad y curiosidad también, ¿no? y su curiosidad. A lo mejor temas que no han sido de su interés, pero oye, al haberlo dado en clase y tal, pues muestra curiosidad. Tiene su dificultad, como siempre, en
en la comprensión, sobre todo más abstracta o más doble sentido, todo eso, ¿no? Porque él tiene 8 años y todavía le queda mucho que conseguir con eso. Pero tiene unos potenciales muy buenos. Ujú. Y bueno, y sobre todo, pues eso, su carisma, su buen corazón, porque yo siempre lo digo. Eso me parece lo más importante de una persona. Claro, ¿no? Es Qué que tan buena persona es que sea. ese es vuestro potencial, que tenéis un corazón enorme, un corazón increíble, incapaz de hacerle daño a nadie voluntariamente, involuntariamente, sin querer muchas Hombre. veces, pues nos pasa a todos y A mí yo no puedo hacerle daño a nadie. Me cuesta un montón para empezar. Si hago daño a alguien es involuntario. puede ser el mayor potencial que tenéis. Tanto, yo creo que todos los niños que están dentro del espectro del autismo tienen ese potencial innato. Ujú. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo ya por hoy. Yo seguiría. ¿Vale? Sí, sí. Sí, yo, yo también. ¿Tú también? totalmente. Es que yo creo que es que entonces otro día hay que hacer otro, Sí. ¿no? Y hablar de más cosas, e incluso pues a Alberto también lo podemos invitar a que Sí, hable, aunque debería sea más venir algún pequeño, día. pues no estaría mal. Y bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir, pero vamos, yo... A mí me gustaría añadir desde aquí, hacer una petición a todos los docentes, a todas las personas que al final van a pasar por la vida de nuestros hijos y le van a dejar esa huella, ¿no? Pues la importancia de formarse, de informarse, de conseguir que los niños pues estén bien, que al final las familias estemos tranquilas, de que todo funciona genial. Entonces, pues esa petición, ¿no? A términos generales, pues que todo el mundo se informe, que todo el mundo intente concienciarse y entender un poquito, ¿no? Estas cabecitas tan peculiares. Y ya está, yo como madre es lo que... Y que tienen mucho que enseñar. Sí, sí, claro. Que tienen mucho que enseñar. Sí. Que- Yo quiero decir una cosa Claro, que es Hugo. ya para la gente que escuche esto, que informe, que se lo digan a sus hijos para que intenten aceptar a los demás que puedan creer que tengan eso Ujú. y no los traten como una persona que sea muy diferente, que los traten como otro más, porque si no eso puede sentar mal, al fin y al cabo. O sea, a ti te gustaría que les informen. Que de se su informen, diagnóstico. exacto, no solo a los padres o adultos o profesores o tutores, sino también a los propios hijos o gente de su edad, de esa edad, porque eso viene bien, ya que así no se puede sentir excluido el chico. Claro. Eso me parece lo que mejor se puede hacer ahora mismo. Ujú. Pues muchas gracias, Hugo. Yo creo que con eso ya no tengo nada más que añadir. Tiene toda la razón. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día. Otro día.